Buenas, ahorristas e inversores, ¿cómo están? El día de hoy tenemos una temática un poco diferente a la que veníamos tratando, veníamos hablando de inmuebles y el día de hoy toca hablar tanto de macroeconomía, estadounidense principalmente, y criptomonedas, porque estamos muy cerca del halving también. Así que primero que nada, bienvenido al invitado de hoy, Samuel, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Contento. Vamos Dale. a hablar de algo que me gusta, así que vamos a meter. Espectacular, espectacular. Arranquemos, justamente por el principio que es, ¿cómo ves vos a día de hoy la economía de Estados Unidos? Mira, si lo tengo que decir de manera sencilla, es todo un quilombo, está todo atado con alambres. Y bueno, es año de elecciones, así que van a tener que hacer lo mejor posible. Un claro ejemplo, por ejemplo, es todo lo que es el empleo. Se supone que se mantiene fuerte, la tasa de desempleo está estable, pero la calidad del empleo, que es algo que no se nombra, los números se manipulan, sí, los empleos están bien, pero ya hay menos full time y hay mucho más part time y los ciudadanos que trabajan de un solo empleo full time ahora tienen 2 o 3 part time. Pero bueno, eso no se nombra, simplemente es como, sí, hay mucho empleo y la economía está fuerte. Lo mismo como la gente piensa que tiene superávit Estados Unidos y no. Hace mucho tiempo, hace muchos años que tiene déficit fiscal, pero bueno, como tienen el dólar y toman deuda, con el tesoro toman deuda, la Fed rescata y a la economía, a los bancos, a las empresas y demás, y bueno, pareciera que está todo bien. Es todo un quilombo, como digo, en los números están bien, es años de elecciones y en los años de elecciones suele ser positivo, pero también hay que separar lo que es la economía de la bolsa. La economía y los mercados van muy de la mano y a la vez es muy diferente. Y bueno, y últimamente ya se sabe que la Fed debería ser independiente hace tiempo, pero se maneja trabaja muy de cerca con el Tesoro. Con Janet Yellen, está Powell en la Fed y demás. Entonces cuando hay problemas en el Estado, justamente algo que hicieron que se tenía que refinanciar el Estado, era que con el tema de las tasas estaban teniendo un quilombo porque estaban muy altas y era muy caro financiarse. O sea, el Tesoro parecía que tenía problemas justamente con eso a corto plazo y lo que hacen es tener que hacer un bono a largo plazo para ser más atractivo, para no tener tantos problemas, porque bueno, los bancos también estaban teniendo un problema. Hace un año estaba la famosa crisis bancaria regional que estaban quebrando los bancos y salió la Fed, el rescate, con el plan BTFP también y estaban teniendo pérdidas tipo en los holdings, en su cartera, tenían bonos del Estado y estaban en 800 billions, bueno, casi un trillón, o sea, billones en español, en pérdida y la gente quería sacar la plata. Y bueno, todo eso está muy, muy, muy metido en los libros contables y muchas veces eso no se ve. Sí se habla, pero cuando se habla justamente no se entiende. Entonces, como que la base es, la economía está fuerte, sí, pero a base justamente de ayuda de la Reserva Federal de Estados Unidos y bueno, también el Tesoro, ¿no? Y el gobierno. Perfecto, entonces como para bajarlo un poco a tierra para las personas que por ahí nos están viendo y dicen, che, mira, yo invierto desde Argentina en CDRs, o sea, empresas estadounidenses, o directamente tengo empresas allá, lo que sea. Estas personas que están invirtiendo pero no saben bien qué va a pasar con el mercado y como vos decís, el mercado va muy de la mano con la economía estadounidense. Por lo tanto, vos hoy esto que ves que vos decís es un quilombo. Un quilombo significa que puede desencadenarse en algo malo, que puede llegar a haber alguna especie de crisis, algo vos ves ahí, algún problema que pueda llegar a tener la economía estadounidense, al menos en el corto plazo, en lo que queda de este año, o vos ves que, por ser un año electoral o la razón que fuere, este año va a ser más bien calmo a nivel de economía, por lo cual el mercado debería acompañar. Bajás muy a tierra todo. Muy bien. Bueno, yo este año soy alcista. Justamente hay muchos datos que, bueno, sabemos el primer trimestre, el S&P 500 cerró un 10% positivo. La media de Estados Unidos con el S&P 500 es que rinda entre 6 y 8% anual de manera histórica. Y cerró con un 10 el primer trimestre. Eso pasó pocas veces y justamente está dando vueltas una estadística ahí por las redes, en los diarios y demás, que las veces que el S&P 500 cerró positivo más de 10% o más en el primer trimestre, el año terminó siendo positivo, rindiendo mucho más, entre un 15 y un 23%. 15 y 23% en los 3 trimestres restantes o en total. El total. Okay. Tuvieron un 10% en el primer trimestre y el año terminó entre un 13 y 23% anual. Entonces yo espero un año alcista y bueno,
también el año electoral es tiempo de bonanza, siempre digo eso, que bueno, lo vimos acá en Argentina, ¿no? Que se entregaron unos bonos en pesos y bueno, Biden, una de las cosas que quiere hacer es entregar de acá a 2 años a todos los ciudadanos que los acepten, tener un bono de $400 mensual para todos prácticamente. Entonces justamente es una manera de crear una época, nos está yendo bien, podemos gastar y bueno, en Estados Unidos tienen una cultura más de ahorro que acá, no es ahorro y lo guardo como lo tenemos en Argentina, sino que lo ahorro y lo invierto en el S&P 500 que justamente está hecho, los mercados son creados y el S&P 500 está creado para subir a largo plazo. Si vamos a hablar de la historia, sí, hubieron crisis, hubieron recesiones, hubieron lateralizaciones, pero siempre subió. Entonces, teniendo en cuenta esta estadística, y también vemos que en los años electorales, históricamente, la bolsa lo hace bien. Más que estuvo este suceso de que el primer trimestre estuvo positivo, se espera de que sea alcista. Pero eso en la bolsa, porque como te dije, hay problemas en la economía, pero se están pateando y en algún momento se tienen que resolver. Si un estado suele tener déficit tras año, tras año, tras año, y en un momento la deuda, ¿cómo la pagas? Por ejemplo, justamente la deuda es de los intereses, ya supera el gasto de defensa de Estados Unidos. Y sabemos que Estados Unidos, justamente con la defensa, se siente orgulloso con el tema de la milicia nacional y demás. Bueno, el gobierno actualmente está gastando más en intereses de deuda que en su propia milicia, prácticamente. Es como, ¿no te dice algo? O sea, hay un problema de deuda, pero bueno, tienen el dólar, que el dólar es moneda del mundo y justamente pueden exportar inflación. Es como, tomen deuda, ¿en qué tomamos? ¿En qué moneda? Lo tomamos en el dólar. Entonces, van pateando, tienen esa posibilidad de hacerlo porque justamente tienen la moneda. Entonces, la economía sí tiene problemas. Los ciudadanos se sienten, es mucho más caro vivir, están teniendo justamente problemas con el tema de los ingresos y demás, porque está bien, pueden ganar $2.000 al mes, o 1.500, 2.500, pero también es caro y ellos tienen una cultura de tomo deuda para vivir. Es más, justamente tienen una deuda de 120% ellos sobre su PBI. O sea, si ellos en su deuda quieren pagar lo que tienen que pagar, no pueden. Pero bueno, justamente con el déficit van pateando y bueno, justamente tenían varias veces el techo de deuda. Cuando llega el momento, lo aplazan. Subimos el techo. Como pasó el año pasado. Y bueno, siempre aparecen en los diarios, ya se subió más de 100 veces históricamente el techo de deuda, siempre se patea para adelante. Entonces, ¿la economía está complicada? Sí. ¿Tiene problemas que resolver? Sí. El mercado, yo tengo una tesis alcista para este año justamente por los datos que te estaba diciendo, además de la adopción institucional en mercado cripto y demás, están justamente usando los bonos del tesoro también para meterse en ese mercado. Y bueno, como es deuda, también si no resuelven el problema de deuda, en algún momento tiene que pasar algo. Pero este año yo lo veo bien, el año que viene, bueno, se verá. Muy bien, muy bien. Perfecto, entonces definimos un buen año probablemente para Estados Unidos, eso es lo que esperás al menos. Tal vez hablando también de mercado inclusive, o sea, no únicamente a nivel económico, a pesar de que la economía esté complicada. Y quiero tomar algo de lo que vos decías, que es que el ciudadano estadounidense está muy acostumbrado al ahorro, ¿no? Como que eso es lo que tratan de buscar o de hacer. Y generalmente el ahorro del estadounidense, o de la gran mayoría de personas a nivel mundial, al menos los que pueden ahorrar y separar un poquito, es el S&P 500. Índice del cual vos hablabas, las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Pero acá me quiero ir un poco del S&P y quiero pasar al mercado cripto, porque, a ver, estamos cerca del halving, Bitcoin se habla mucho que es como esa reserva mundial futura, algo como el oro. Bueno, preguntarte respecto a eso, o sea, ¿cómo ves vos a Bitcoin? No a nivel futuro por ahora, eso te lo voy a preguntar después, sino más bien, ¿cómo lo ves como moneda de ahorro? Como moneda de ahorro, desde que nació sabemos que se revalorizó muchísimo. Al tema ahorrista, como soy fiel ahorrador con la cultura de guardo mi capital, lo que voy haciendo mes a mes para no sufrir riesgo, Bitcoin es más de ahorro para la generación nueva. Si agarrás a alguien de 40, 50, 60 años y le decís, bueno, ponés $1.000 y después son 5.000, va a estar contento. Y después a los 2 años se le cayó a 3.000, tiene más. En vez de 1.000 tiene 3.000. Pero claro, antes tenía 5.000. Entonces no es ahorro, es como inversión. Pero sí se toma como ahorro justamente para las generaciones nuevas, para los jóvenes. Justamente yo ahorro en Bitcoin y conozco mucha gente joven que ahorra en Bitcoin, también gente más grande,
pero hay que estar dispuesto hasta que no te vas acostumbrando, hasta que no vas agarrando experiencia de que sí, se puede ahorrar en Bitcoin. ¿Por qué? Porque anclamos a lo que es la deuda de Estados Unidos, que es el dólar, porque casi siempre se cotiza el Bitcoin dólar, ¿no? Tenés Bitcoin, 21 millones, se estima que más o menos hay entre 1,5 millones, 2 millones que están perdidos en la red o que están dormidas las wallets, y tenés impresión de dólares a lo largo del tiempo. Y sabemos qué pasa cuando, por ejemplo, también pasa con el oro, pero más allá vamos a llevarlo con Bitcoin, y tenés algo finito que ya está establecido con algo que sube. Esto con el tiempo se revaloriza. No, por algo, por ejemplo, está de nuevo en máximos históricos. Está bien, no se sabe lo que puede pasar en el futuro, justamente. Pero si uno ahorraba de acá a hace 2 años, 3 años, en 69.000, si esperó, tiene de nuevo el mismo capital. Tiene muchísima más volatilidad. Pero sí, yo lo veo de modo ahorrativo y va perdiendo más volatilidad que antes. Uno ve los ciclos y ve justamente los porcentajes con los que se mueve, va disminuyendo y justamente ya hay más una cultura de ahorro en Bitcoin, una parte de Bitcoin, como sí, ahorro en acciones, ahorro un poco en dólares, y mucha gente, los gestores, los fondos, es como ahorro en oro y ya están sumando Bitcoin de a poco también. Ok. O sea, ahí fuiste soltando un montón de información que me parece buenísima y que quiero comentar más en detalle en esas cosas que acabas diciendo. Por un lado dijiste, fue perdiendo volatilidad. Eso significa que al ir creciendo en market cap, o sea, básicamente para los que no conocen, estamos hablando de que cada vez, o sea, la cantidad de bitcoins que existen, cada vez si la querés comprar toda sale más. Entonces, ese crecimiento en el tamaño hace que sea más difícil mover el precio a lo largo del tiempo. Por lo cual, a más caro es algo, más difícil es mover su precio. Entonces, mi pregunta es, ¿vos ves que esto va a seguir esa tendencia o que la volatilidad va a llegar como a un mínimo y vas... A ver, ¿a qué me refiero con esto? ¿Va a llegar algún punto en el que Bitcoin se mueva un 5% al año? ¿O vos creés que de acá a tiempo indefinido va a seguir teniendo una volatilidad del 30, 40, 50% al año? 30-50% puede ser bastante. Tenemos que tener en cuenta que sí, por ejemplo, dentro del top 10 de justamente lo que hablábamos de capitalización de mercado, Bitcoin ahora mismo está en el 9. Y la plata está a 1 o 2 puestos, exactamente no me acuerdo del detalle. Por los dos, perdón que te interrumpo, quiero hacer un pequeño inciso para que se entienda bien. Estamos hablando de los 10 activos más caros del mundo. Eso significa, si yo quiero comprar toda la plata, el material, el metal precioso, plata, si la quiero comprar toda, está más cara que Bitcoin, ¿correcto? La plata sí, perfecto, pero está ahí. ¿Y el oro es el más caro? Y el oro sí es el más caro. Tiene entre, si no me equivoco, entre 13 y 15 trillones, o sea, billones. Y Bitcoin tiene 1, tanto. O sea, está casi a 1 por 10 de alcanzar el oro. Y bueno, el oro justamente tiene menos volatilidad. Así que a medida que vaya creciendo, yo espero justamente que tenga menos volatilidad, que se pueda justamente usar con una tesis de ahorro, de inversión. El oro, bueno, estos últimos años estuvo mucho más volátil que antes, que en los años anteriores. ¿Por qué? Por todos estos problemas que están habiendo de deuda en el mundo. Entonces, justamente una manera de resguardarse, inclusive el propio dólar que se evalúa, es justamente invertir en oro. Y bueno, de a poco están sumándose a Bitcoin. Y bueno, Bitcoin a medida que vaya sumando la capitalización se va a mover menos. Y eso va a conllevar que, bueno, entonces ya Bitcoin no va a ser una oportunidad de el famoso hacerme rico, sino decir, me capitalizo con más volatilidad, pero de que Bitcoin llega a ser un estilo de ahorro y que tenga más volatilidad, le da mucha más seguridad al ecosistema entero. Entonces, el que quiera decir, bueno, ahorro en Bitcoin o ahorro en Ethereum, que justamente es más como una commodity y más tecnología, que también se mueve menos que otras criptos, a medida que estas dos vayan subiendo, se va a tomar más como activo de resguardo, o dentro de cripto son activos de resguardo. Es más, en el mundo cripto, si vos decís invierto en Bitcoin, es como, sos ahorrista, ¿por qué no te metes en otra altcoin? Bueno, para mí esa filosofía después de inversión va a seguir creciendo y Bitcoin se va a ahorrar, pero bueno, con una parte más chica de la cartera, porque el mundo se basa en la deuda. ¿Qué son las deudas? O sea, ¿qué es la deuda? Los bonos, que son los bonos, justamente, es un activo de baja volatilidad que usa la confianza del gobierno. Entonces, la gente para mí siempre va a seguir ahorrando en la deuda porque es en lo que se basa en los gobiernos, pero sí van a empezar a ahorrar más, que justamente hay mucha más demanda institucional en Bitcoin. Muy bien, muy bien. O sea, básicamente, digamos, para el que no conoce bien qué es un bono,
Un bono es el Estado te dice, yo hoy te doy $100, o mejor dicho, vos dame a mí $100, y el Estado al año siguiente te devuelve los $100 que le diste más un interés de, no sé, $10 extra, por ejemplo. Eso es un bono, que es un título de deuda. Pero ¿qué pasa acá? Vos, si le decís al mercado estadounidense o al Estado yankee o lo que fuere, vos le das la plata, vos confías en que te va a pagar porque eso pasó a lo largo de la historia. En cambio, si hablamos del mercado argentino, no hay mucha confianza por la cantidad de veces que defaulteamos, o sea que no fuimos capaces de pagar la deuda. A lo que voy con todo esto es, digamos, como para hacer hincapié en lo que vos decías, es verdad que se basa absolutamente en la confianza. O sea, yo confío en que si te doy la plata vos me la vas a devolver. Eso es un bono. Entonces, lo que vos decís es que con Bitcoin puede llegar a pasar algo parecido, en que vaya creciendo la confianza que hay y vaya creciendo, entiendo, también el entendimiento, ¿no? O sea, que la gente entienda qué es la blockchain, qué es Bitcoin y demás, ¿no? Sí, es más, el mercado cripto está agarrando más confianza, por ejemplo, ya con los ETFs. Porque antes cripto era como tierra de nadie, el viejo este. Y es como, che, perdí mi plata en cripto, ¿y para qué te metes en cripto? Che, me robaron en cripto, ¿a quién le vas a pedir? Si vos en un broker te roban la cuenta, con los papeles, a tu nombre, el DNI y demás, puedes decir, justamente me hackearon la cuenta, me pueden devolver la plata o vemos cómo hacemos. Sí, se hace lo mismo en el banco. En cripto no se podía eso. Y ahora hay fondos justamente, o sea, fondos en cripto con los fondos, los gestores de fondos, empresas, bancos, gobiernos mismos que están invirtiendo justamente en cripto y que se haya aprobado, por ejemplo, el ETF en spot de Bitcoin. Eso hizo que haya muchísima más demanda institucional. Hasta hace poco, justamente en enero, se habían aprobado 10 ETFs en spot. Ya hace una semana y media más o menos se aprobó uno más, ahora son 11. Y también se aprueban unas ETNs, que eso es en Reino Unido, no son ETFs, pero sí lo que hace es, la aseguradora es, vos sos un fondo, tenés la ETN para que esté en bolsa, que es lo mismo que el ETF prácticamente, para que las empresas y los bancos puedan invertir, pero están prohibidos a los minoristas. Pero que esté prohibido a minoristas hace que los que entren sean las instituciones, y que estén las instituciones a la gente, a eso le da muchísima más seguridad. No es lo mismo decir, bueno, Ariel, Samuel invierten en Bitcoin, yo invierto en Bitcoin, hay que decir, bueno, Ariel y Samuel invierten en Bitcoin y BlackRock invierte en Bitcoin. ¿Y qué es BlackRock? La gestora más importante del mundo. Y es el fondo más grande de Estados Unidos. Y está avalado, justamente tenés el ok prácticamente de la SEC. ¿Y qué es la SEC? Justamente le da el ok a todo lo que es el mercado en Estados Unidos. Como si vos haces algo indebido, voy y te persigo. Si vos me propones justamente un fondo, yo lo miro, lo regulo y si está todo bien, te lo pruebo. Y que te lo pruebes un visto bueno. Entonces justamente está ganando muchísima más confianza. Y hay algo que está pasando que justamente es el RWA, o sea, Real World Assets, es que está metido BlackRock y otras empresas. Justamente hasta hace unos días se tokenizaron dentro de la blockchain más de $1.000 millones, o sea, 1 billón, de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Y qué es el bono del Tesoro de Estados Unidos? Justamente la deuda más importante del mundo. Si Estados Unidos quiebra, lo último que se va a pensar es si tengo Bitcoin en la cartera. Si quebró Estados Unidos, quiebra el mundo prácticamente. Entonces, se está ganando cada vez más confianza en el mercado cripto por la adopción institucional, porque la gente siempre se fija qué están haciendo los más grandes, qué están haciendo justamente los que manejan el juego y tienen el ok de las regulaciones y los papeles, y el gobierno está diciendo, bueno, sacando el tema político, hay algunos que les gustan, algunos que no, pero la adopción ya está llegando, ya llegó y se va a seguir creciendo. Perfecto, perfecto. ¿Y vos crees que va a ser estrictamente Bitcoin la que siga creciendo en adopción, o vos crees que el mercado cripto en general va a crecer? Bueno, lo de las ETNs, por ejemplo, es Bitcoin y Ethereum. Los ETFs ya se está esperando que se aprueben en Estados Unidos sobre Ethereum. Todo esto del Real World Asset, por ejemplo, está sobre la base de Ethereum. Después tenés otras redes que sí, se puede especular justamente para poder invertir, sacar más ganancias, porque no es lo mismo decir, bueno, invierto en Ethereum, que es el segundo activo, que me busco el activo 498, que le falta un montón y si le va bien, y bueno, eso ya es una investigación más profunda y bueno. Pero es Bitcoin y Ethereum, y después ciertos protocolos que trabajen en estas redes, que lo haga bien. Justamente, bueno, tenemos a Link, que trabaja, o sea, toda cripto que se meta con Link y esté trabajando, justamente lo que hace es traer datos, por ejemplo, del mundo real a cripto. Entonces, Link no es como una blockchain en sí, como Ethereum, pero sí es un protocolo de datos, por así decir, para que se entienda. Y Link en Ethereum, si trabajas con Link, estás bien. Si después
estás en la red de Solana, que es otra. Trabajás con Link, es como, está bien. Y si trabajás con las que están debajo de Link, que prácticamente no las conoce nadie, es como, ¿por qué no te metes con el número uno? Entonces, justamente hay protocolos que están ganando confianza dentro del mercado y eso va a hacer que estén interesados en poder invertir y justamente, como te digo, ganar confianza. Perfecto. O sea, cuando hablas de que Link es un protocolo de datos, porque vos dijiste es un protocolo de datos para que se entienda fácil. Yo no tengo idea de qué es un protocolo de datos. ¿Podrías ahondar un poco más ahí para que se entienda? Y, por ejemplo, el tema de las cotizaciones. Vos estás en la red y querés ver cómo están las cotizaciones dentro de las diferentes criptos en tu red, por ejemplo, Binance Smart Chain, y el mejor protocolo en el que puedes estar, o sea, asociado en la cripto, es justamente con Link, porque Link inclusive te da la cotización de Bitcoin. Por ejemplo, vos haces Bitcoin Cake, ¿no? Que es otra o USDT, que en su momento estaba con la red de Binance. Entonces vos querés la cotización de Bitcoin, querés la cotización de Ethereum, querés la cotización de otra cripto, justamente Link agarra todos esos datos en la blockchain y lo que hace es darte como la seguridad que te está dando la mejor data. Perfecto. Ok, clarísimo. Entonces, lo que hace Link es recopilar datos y es la mejor recopilando esos datos para que después quienes quieran consultar los datos o lo que sea. Sí. Perfecto. Bueno, partamos entonces de la base de decir, ok, ya tenemos un poco de idea de contexto, sabemos cómo está la economía de Estados Unidos, sabemos un poco de Bitcoin y algunas otras altcoins. Tu panorama, digamos, para el mercado accionario estadounidense principalmente, para este año al menos, es positivo, es alcista. ¿Cómo ves vos el mercado cripto ahora para este 2024? Soy alcista. Así como la bolsa en cripto, soy alcista por todo lo que está pasando. Justamente, si se espera que... A mí me gusta estar en lo macro porque es como lo número uno. Y bueno, me gusta cripto porque es más arriesgado, más adrenalina. Si haces bien las cosas, bueno, puedes tener más revalorización en tu cartera y demás. Y no te estás metiendo en cualquier lado, sino que justamente, como te digo, te conté que se está adoptando el mundo cripto o sea, las instituciones están adoptando el mundo cripto. Y eso es bueno porque si esperamos que el S&P 500, que es renta variable, lo haga bien, si la tecnológica con el Nasdaq también lo hacen bien y hay más como apetito por el riesgo, los ETFs se están aprobando, las ETNs se están aprobando. En Hong Kong justamente están viendo aprobar también el primer ETF. Eso es renta variable. Bitcoin, o sea, se quieren aprobar Bitcoin y Ethereum. Y en el mundo de las criptos, los que manejan el mercado son Bitcoin y Ethereum, prácticamente Bitcoin más que nada, pero bueno, si Ethereum lo hace bien, va a hacer que las que están por debajo también lo haga bien. Entonces, uniendo yo todos los hilos, es como si espero que el S&P 500 y la bolsa lo haga bien, con la adopción institucional de las mismas empresas que están en el S&P 500 adoptan cripto y dentro de esa adopción cripto tenés a Bitcoin y Ethereum haciéndolo bien, eso haría que las criptos que están por debajo también lo haga bien. Por eso yo estoy alcista este año. Ok, perfecto. Básicamente es como un efecto en cadena. Vos esperás que suba la bolsa y que por subir la bolsa suban las criptos y demás. El tema halving, vos eso... O sea, porque digo, no lo mencionaste como una de las cosas o uno de los factores o drivers que vayan a ser positivos para el mercado. ¿Vos creés que post-halving, que falta poco, vos creés que después de eso vamos a tener un repunte de las criptos más fuerte del que viene habiendo? ¿O creés que ya no va a tener tanta incidencia en el precio? Si no lo dije antes es porque se me pasó. Tengo tantas cosas en la cabeza que tenía que ir hilando y bueno, ahora que lo mencionaste de nuevo, antes lo que pasaba es que venía el halving y con el tiempo, 9-12 meses, venía el famoso bull run, el mercado alcista en cripto. Después llegaba un techo, caía, el famoso cripto invierno, se recuperaba el precio, venía el halving y a los 9-12 meses otra vez venía el mercado alcista. Lo que pasó en este último ciclo es que antes el precio, por ejemplo, tocaba un techo y tocaba un mínimo. Y después, bueno, se iba al techo, ¿no? El segundo techo, y el próximo mínimo del ciclo nunca cruzaba a la baja el anterior techo. En este mercado alcista que tuvimos pasó eso por primera vez. Y fue como, ok, acá ya hay algo distinto, fue más bajista de lo que antes pasaba. ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Cambiaron los ciclos? Bueno, y antes el techo, cuando se rompía, se volvía a hacer el mismo techo y se seguía hacia arriba, pasaba después el halving. Ahora, no solamente llegamos al techo, sino que lo rompimos al alza antes del halving. Entonces, siéndote sincero, ya como que el ciclo cambió y antes
no están ni los ETFs, ni los fondos, ni la tokenización de los activos, ni nada de eso. Entonces, y antes lo que pasaba antes del halving es que venía una corrección. Ahora tal vez estamos teniendo una pequeña corrección, comparado a toda la suba que tuvimos, no es nada. Estuvo corrigiendo más o menos un 17%, es normal en Bitcoin. Entonces, si se viene una corrección y una lateralización, es normal, parte del mercado, más después de haber ido de los 18.000 prácticamente a los 73.000, es una gran suba. Ya los ciclos, para mí, cambiaron. Pueden llegar a tener ciertas similitudes con algunas cosas, hay un par de indicadores que te dicen cuando estás más o menos en el soporte, en el techo, como que está sobrecalentado el mercado, ¿no? El famoso miedo y codicia. Y te voy a repetir, ¿viene el halving? Sí, lo que va a hacer el halving, hay muchas cosas que están pasando antes del halving, por ejemplo la operación de los ETFs y demás. Y sabemos que para el que es el retail, el minorista, usa lo que conoces como el halving. ¿Qué es el halving? Con lo primero que llega, che, Bitcoin llegó a máximos, o Bitcoin, viene el halving de Bitcoin. ¿Qué es el halving de Bitcoin? Y leen que históricamente, después del halving de Bitcoin, viene un mercado alcista. Esa era la noticia, siempre es la noticia. Justamente me están preguntando, che, ahora que si en el halving vuelvo a meterme, es como... Y no sabría decirte realmente, si fueran los ciclos anteriores te podría llegar a decir que sí, te puedo aconsejar que te metas capaz, fíjate de estudiar y fíjate. Pero los ciclos cambiaron y más que tenemos justamente el capital institucional que no tiene nada que ver, o sea, manejan muchísimo más dinero que lo que se manejaba en el mercado cripto. Así que el halving puede ser un disparador para que aparezcan más noticias, para que más gente entre, más que nada los minoristas, y justamente está habiendo adopción institucional antes del halving, porque normalmente quieren salir más beneficiados que lo que estamos abajo, ¿no? Y hay ciertas noticias, por ejemplo, lo de las ETN que te decían Reino Unido, es para mayo, para fin de mayo. Lo de los ETF de Ethereum también es para el segundo trimestre. Ahora estamos a 2 semanas de que venga el halving. Estamos dentro del segundo trimestre. Entonces, lo que hace es como, sí, si espero el halving, están apareciendo ciertas aceptaciones legales y ya están apareciendo como los minoristas que quieren volver a invertir en cripto porque lo está haciendo bien. Entonces, no es el mismo que antes el halving, pero sí espero que traiga la masa. Perfecto. O sea, como para hacer un mini repaso rápido de lo que vos fuiste mencionando, como bajar un poco a tierra para la persona que dice techo, piso, cómo funciona esto, halving, sería básicamente como que antes Bitcoin, si lo vemos en una escalera, solía subir 5 escalones, bajaba 2, volvía a subir 5 en cada ciclo. Ciclo es un lapso de tiempo desde que ocurre un halving hasta el siguiente. El halving no hace falta entender en este momento qué es, simplemente es un suceso que ocurre en Bitcoin, para hacerlo fácil, ¿no? Entonces, este evento pasa cada 4 años. En ese lapso de 4 años solía subir 5 escalones, bajaba 2. Subía 5, bajaba 2. Lo que pasó ahora fue que subió 5 y después bajó 6. Y eso fue como, esto no había pasado nunca. Y a partir de ahí lo que vos decís es, bueno, o sea, acá la cosa cambió, ya no es igual que antes, ya no está pasando lo que venía pasando históricamente. Por lo tanto, ese es el primer cambio. Y el segundo es que antes de que llegue el halving, volvió a subir de nuevo los mismos 6 escalones o más. Entonces, claro, la gente dice, che, pará. Este es otro mercado, o es al menos diferente. Por lo tanto, a pesar de todos estos factores, estos cambios, vos igual decís, post-halving, tenemos un montón de noticias positivas también que ayudan a que el precio suba. Yo veo un mercado positivo para las criptos, al menos para Bitcoin principalmente. Entonces, mi pregunta viene por el lado de, ¿hasta qué punto crees que sea o pueda llegar a ser una oportunidad Bitcoin pensando un plazo corto, o sea, este año? Me refiero a, vos decís que este año es alcista, pero claro, este año ya viene siendo alcista. Sí. Vos decís que se va a mantener, ¿creés que todavía falta bastante trecho por recorrer? ¿Cómo ves vos? No te digo que te la juegues con un precio si no querés, pero... No, tema volatilidad, para mí Bitcoin ya no va a subir tanto como 18 a 70.000. Algunos especulan hasta 100.000. El inversor de cripto quiere llegar a los 100.000. Que llegamos a los 100.000, puede ser que sea los 100.000. Y después toque techo, caiga, eso creo que todos lo sabemos que no lo sabemos, justamente, ¿no? Pero ahí es cuando el que se quiere capitalizar tiene que ir a otras altcoins justamente de mayor capitalización. O sea, en el top 10, en el top 20 y usar a Bitcoin como referencia. Si Bitcoin lo hace muy muy bien, las demás altcoins lo van a hacer bien también, ¿no? Si uno quiere ganar más capital, bueno, pasa que no es lo mismo la bolsa que Bitcoin, que por ejemplo, Bitcoin en el primer trimestre subió un 68%, el S&P 500 subió un 10%.
a un inversor de bolsa le decís, che, podés tener 6 veces más, y decís, ¿en qué? Y parece es un montón. Y los que estamos más invertidos en Bitcoin, en el mercado cripto, Bitcoin capaz da menos rentabilidad que otras, ¿no? Entonces, yo espero volatilidad, sí, pero no como vinimos de manera disparada, sino con una suba más constante y que, o sea, hay algo más técnico que se llama dominancia, ¿no? Es como la amplitud del mercado en las acciones. Bitcoin domina más o menos la mitad del mercado cripto. Ahí, perdón que te interrumpo, para traducirlo más fácil todavía, o sea, estamos hablando de toda la plata que hay entre todas las criptomonedas juntas, toda la plata en todas las criptos. Bueno, Bitcoin tiene el 40%, dijiste. Más o menos 50% redondeado. 50%. Sí. O sea, es como si Coca-Cola sola tuviera la mitad de plata de todas las acciones. Claro. Y después todas las otras acciones juntas sumarían el mismo número de Coca-Cola. Sí, sí. Entonces, lo que pasa en los ciclos es, cuando Bitcoin en precio sube y su dominancia de mercado baja, las otras altcoins lo hacen mejor. Porque el capital fluye de Bitcoin a las altcoins, a Ethereum y las que le siguen, ¿no? Lógicamente, sí. Entonces, cuando pasa eso, sí, Bitcoin en un momento puede dispararse, uno lo ve, pero ya después, cuando está más o menos cerca del techo, empieza a lateralizar. ¿Por qué? Porque ya no está entrando tanto capital en Bitcoin, está entrando a las altcoins. Entonces, sí, espero que siga subiendo el precio al menos, pero para mí es más importante ver justamente qué pasa con la dominancia para tener las oportunidades siempre con una muy buena gestión de riesgo, es activos súper riesgosos justamente, tiene que ser un porcentaje muy chico de cartera, no sé que alguien esté loco y esté invertido en cripto, que los hay, pero cada uno tiene su manera de invertir, claramente. Total. ¿No? Pero bueno, entonces, volviendo al precio, sí, puede haber un repunte, claramente, por todas las masas. Uno puede especular realmente hasta dónde puede llegar. El mercado muchas veces puede ser irracional y puede ser irracional mucho tiempo. Así se provocan también las burbujas, ¿no? Puedes decir, che, los números no dan. Y bueno, es el mercado, es el que maneja, las masas, los sentimientos manejan. Pero después puede repuntar y después puede lateralizar si se cumplen los ciclos, porque ese capital después va a ir fluyendo a las otras altcoins. Entonces, espero que crezca el precio, después vaya frenando, y si uno, bueno, si invirtió en Bitcoin, va a ser un momento más o menos como de ir cortando ganancias parciales, o si quiere estar invertido, al menos para este año, ¿no? Y después ya meterse tal vez en alguna altcoin si quiere seguir metido dentro del mercado cripto. Pero una vez que ya más o menos llega al techo, es como, bueno, si solamente vas a estar en Bitcoin, como que ya se te acaba el tiempo. Si se repiten los ciclos o se comporta de manera similar. Perfecto. Bueno, Samu, clarísimo absolutamente todo. Inversores, ya saben, van a tener acá el enlace quienes quieran ver la parte VIP para acceder a financiar VIP justamente. Y bueno, seguimos con esa parte. Muchas gracias, Samu, por venir hoy. Gracias a vos.